Shalom a todos, bienvenidos a la parashá de la semana. La parashá de esta semana lleva por nombre Hayé Sará, que en español significa la vida de Sara. La sección a leer en la Torá esta semana se encuentra en Génesis capítulo 23, verso 1 al capítulo 25, verso 18. La sección de Haftará se encuentra en Primera de Reyes capítulo 1, versos 1 al 31. Y la sección a leer de los evangelios o estudiar esta semana de los evangelios se encuentra en Juan capítulo 4 versos 3 al verso 14. Ahí en pantalla pueden ver el esquema de la porción de esta semana, los puntos más destacables que encontramos en estas secciones de la parashá. El tema de este drash se llama Yeshua y la mujer samaritana. Nuestro Señor pasaba por Samaria, retirándose de Judea a Galilea. La razón de la partida de nuestro Señor fue su popularidad inoportuna. Mucho se ha hablado de la declaración de Juan de que Yeshua debe viajar a través de Samaria. Técnicamente no era una necesidad en absoluto, y culturalmente no era tampoco costumbre hacerlo. Si miras un mapa, que lo pueden ver allí en la pantalla, verán que Samaria se encuentra entre Galilea al norte y Judea al sur. La distancia más corta entre estos puntos es obviamente una línea recta, lo que significaría pasar justamente por Samaria para ir de Judea a Galilea. Pero debido a la animosidad que existía entre estos dos pueblos, judíos escrupulosos optaban por evitar el paso por Samaria rodeándola por el este, cruzando el Jordán y pasando por los territorios más amistosos de Perea y Decápolis. Ahí en el mapa lo pueden ver, como a la derecha del mapa se encuentra Perea y Decápolis, y los judíos más escrupulosos sobre este tema decidían hacer ese rodeo para llegar a Galilea. Josefo dice que era costumbre que los galileos pasaran por Samaria cuando subían a Jerusalén para las fiestas. ¿En qué sentido fue obligado Yeshua o Jesús a pasar por Samaria? En parte nuestro Señor pudo haberlo hecho para expresar su desprecio por la estrecha intolerancia de algunos de los judíos de su época. Ciertamente desde la perspectiva divina lo hizo para llevar a muchos samaritanos a la fe. Pero el historiador judío Flavio Josefo usó exactamente la misma expresión en el sentido de necesidad de hacer un viaje rápido. Leemos de Josefo que dice lo siguiente con respecto a este tema. Entonces escribí a mis amigos en Samaria para que tuvieran cuidado de que pasaran con seguridad por el país, porque Samaria ya estaba bajo los romanos y era absolutamente necesario que aquellos que iban rápidamente a Jerusalén pasaran por ese país, porque por ese camino podréis en 3 días ir de Galilea a Jerusalén. Hoy día ir de Galilea a Jerusalén en automóvil tomaría aproximadamente 2 horas. Desde la perspectiva divina, nuestro Señor debe pasar por Samaria para cumplir el propósito de Dios. Desde lo humano, era la ruta más corta y la ruta más sensata. El prejuicio racial y la intolerancia no fueron consideración alguna para nuestro Señor, quien vino como el Salvador del mundo, de judíos y de gentiles. Es decir, Él no estaba de acuerdo con este prejuicio que había entre los judíos y los samaritanos, y Él optó justamente por pasar por Samaria, ya que también era su tarea como Salvador del mundo, de judíos y de gentiles. Leemos en Juan capítulo 3 verso 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 4 verso 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. El viaje de Judea a Sicar fue caluroso y polvoriento. Después de 20 millas agotadoras, nuestro Señor estaba cansado, sediento y hambriento.
sus discípulos lo dejaron solo por unos momentos. Aunque hay algunos académicos que piensan que es dudoso de que los discípulos hubieran dejado solo a nuestro Señor en ese territorio hostil para los judíos. Una vez más, parecería que Juan estaba en silencio al lado de nuestro Señor, tomando nota del evento que estaba sucediendo detalle por detalle. Yeshua estaba sentado junto a un pozo, pero no cualquier pozo, era el pozo de Jacob. Este estaba ubicado en la intersección de varios caminos romanos antiguos. Este pozo excavado a mano es un poco inusual, ya que había numerosos manantiales cerca. Es uno de los hitos bíblicos mejor atestiguados del antiguo Israel. Las estimaciones de la profundidad original de este pozo varían de 75 a 150 pies. Su agua probablemente era mucho más sabrosa que la de los manantiales que estaban cerca. Allí en la pantalla pueden ver un mapa donde justamente se ve dónde estaba el pozo de Jacob y cómo justo en ese sitio había una intersección de múltiples caminos. Este pozo fue excavado por Jacob muchos años antes, mientras iban a Sicar para provisiones. Aparentemente, en el relato que leemos sobre Yeshua y la samaritana, eran como las 6 de la tarde cuando ella vino al pozo a sacar agua. La ubicación exacta y la identificación de esta antigua ciudad es aún hoy día tema de debate académico. Algunos piensan que Sicar es un título diferente y burlón para la ciudad de Siquem. Las barreras raciales y culturales, sin mencionar también las barreras teológicas, presentes en este encuentro eran insuperables. Cuando nuestro Señor le pidió a esta mujer un trago de agua, la tomó completamente desprevenida, porque en sus propias palabras, ella dijo: los judíos no tienen trato con los samaritanos. Lo leemos en Juan capítulo 4, verso 9. Y eso que esas son palabras suaves, porque incluso ha habido sentimientos amargos entre judíos y samaritanos durante siglos. Los samaritanos encuentran su origen en la época de la conquista asiria del reino del norte de Israel en el año 721 a.C. Según cifras asirias, cerca de 30.000 israelitas fueron deportados, siendo reemplazados ellos por cautivos paganos de todo el imperio asirio. Lo podemos leer, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 3 en adelante. No pasó mucho tiempo antes de que la pureza de los israelitas fuera profanada, no solo racialmente, sino también espiritualmente. En última instancia, la teología samaritana difería mucho de la del judaísmo tradicional. Los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como inspirado y autorizado. Ellos, los samaritanos, rechazaban los salmos, los profetas y otros libros del Antiguo Testamento. Cuando los exiliados babilónicos regresaron a Tierra Santa, los samaritanos hicieron esfuerzos por fusionarse con ellos, pero fueron rechazados, y con toda razón. Como resultado, la hostilidad abierta surgía de vez en cuando. Los samaritanos sostenían que el centro de adoración estaba en el monte Gerizim, mientras que los judíos sostenían que era en Jerusalén. Eso lo leemos en Juan capítulo 4, verso 20. Los samaritanos en realidad alteraron las escrituras para corroborar su teología. Alrededor del año 400 a.C. se construyó un templo samaritano en el monte Gerizim. Hacia el año 128 a.C., este templo fue destruido por los judíos y las relaciones entre estos dos pueblos, los judíos y los samaritanos, empeoraron incluso más. Tal fue el trasfondo de esta conversación entre Yeshua, Jesús y la mujer, que vemos la enorme cantidad de problemas y de rencillas que existían entre estos dos grupos. La evidencia de la fricción entre los judíos y los samaritanos, entonces a nosotros se nos hace mucho más fácil de entender. Como punto adicional, algo del sentimiento que había entre los dos grupos se puede medir a partir de las palabras de Ben Sirá, que es el libro apócrifo
conocido también como Sirach. Dice en Sirach capítulo 50 verso 25: con dos naciones mi alma está afligida, y la tercera no es nación: los que habitan en el monte Seir, es decir, los edomitas, y los filisteos, y la gente insensata, o en otras traducciones también se dicen los estúpidos, que habitan en Siquem, es decir, los samaritanos. En este verso de un texto apócrifo podemos ver la fricción que existía entre los judíos y los samaritanos. Cuando Yeshua pidió de beber, se negó audazmente a encajar en el estereotipo judío de su tiempo, porque los judíos nunca usaban los mismos vasos que usan los samaritanos. Eso lo podemos leer en la Mishnah, el Tratado de Nidá, sección 4, que dice: las hijas de los samaritanos son consideradas impuras como menstruantes desde su cuna. O son consideradas las hijas de los samaritanos como aquellas mujeres menstruantes desde su cuna. Es decir, todas ellas son consideradas ceremonialmente impuras, según la regulación judía indicada en la Mishnah. Las barreras raciales y culturales en ese encuentro narrado en Juan capítulo 4 fueron superadas. La mujer ahora está dispuesta a conversar, allanando el camino para un mayor alcance con el Evangelio o con las buenas nuevas. Es de notar que Jesús, no defendió el fanatismo judío, ni explicó tampoco en qué difería con ellos en cuanto a los samaritanos. Sus acciones hablaron con suficiente decisión. La concentración en tales asuntos quizás no hubiera permitido que esta mujer se hubiera convertido. Para hacer justamente esto, nuestro Señor actuó sobre su sentido de curiosidad y necesidad física. Él le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva, o él te daría agua viva. Lo leemos en Juan capítulo 4 verso 10. Esta declaración generó interés en dos frentes. En primer lugar, generó la pregunta de quién era él, porque según estamos leyendo, nunca hubo una presentación formal, ya que afirmar ser el Mesías sin pruebas sustanciales parecería una locura. Es decir, Yeshua no empezó la conversación diciendo: hola, soy el Mesías. Vemos entonces que en esta conversación Yeshua primero persigue su sentido de la curiosidad. Segundo, con esta conversación y estas palabras que dijo Yeshua, surge la pregunta de qué está tratando de ofrecer esta persona. Sin duda, esta mujer había escuchado muchas otras conversaciones antes y, sin embargo, parecía que este hombre, es decir, Yeshua, estaba tratando de dar en vez de recibir. Entonces ella optó por dejar de lado la cuestión de la identidad y llegar al fondo de esa conversación, preguntándose ella: ¿qué es esta agua viva de la que él está hablando? Para una persona de ese tiempo, la expresión agua viva se refería al agua corriente, como la de un manantial o la de un arroyo, en oposición a la que no tiene movimiento. Yeshua parecía estar ofreciendo agua incluso superior al agua del pozo de Jacob. Independientemente de lo que Yeshua quiso decir, ella debe haber pensado que no podía estar hablando del agua de este pozo, porque este pozo tenía al menos 75 pies de profundidad y él no tenía nada para sacarla de ahí. Por eso es que en Juan capítulo 4 verso 11 leemos: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esto entonces la llevó a ella a seguir otra línea de interrogatorio. Ella le preguntó: ¿quién eres tú, de todos modos? ¿Tú crees que eres mejor que Jacob? ¿Tú crees que tu pozo es mejor que el suyo? Lo leemos en el verso 12. El agua que nuestro Señor ofreció era de un tipo muy diferente. No era una bebida literal, sino el don vivificante de la presencia de Dios que mora en nosotros por el Espíritu.
quien produce una fuente continua de fortaleza y bendición que refresca y que sostiene. Y de esta agua vemos un paralelo en Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, que es la fiesta de Sucot, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Ella pensó que él le estaba ofreciendo el equivalente de agua común y corriente, y estaba incluso ella lista para recibirla. Ella tenía una sensación de necesidad física. Lo que faltaba era una convicción de necesidad espiritual. Las palabras de nuestro Señor trajeron el asunto del pecado personal a un enfoque incómodamente nítido. Como leemos en Juan capítulo 4, versículo 16, dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella trató justamente de evadir el problema con tacto. Ella dijo: soy soltera. Cuando leemos en el verso 17, ella dice: no tengo marido o soy soltera. Y aquí debemos pararnos a pensar cuántas veces somos nosotros incomodados por las palabras que están escritas en la Biblia con respecto a algún pecado que estaríamos cometiendo. Y cuántas veces también nosotros evadimos esas confrontaciones con excusas, como lo hizo la mujer samaritana, diciendo: no, que soy soltera. Pero resulta que Dios todo lo sabe y a Él no podemos evadirlo con esas sutilezas. Vemos entonces que en este intercambio verbal hay un uso hábil de las palabras. El término original en griego traducido como esposo puede significar tanto hombre como esposo. Nuestro Señor no necesariamente quiso que ella trajera a su esposo, sino que también quisiera decir en ese verso que Él estaba pidiendo que ella trajera a su hombre. Sin saber lo que nuestro Señor sabía, ella eligió tomar el término en su sentido técnico y así pensó que evadiría su inmoralidad. Nuestro Señor cortó el encubrimiento al informarle que técnicamente ella estaba en lo correcto, es decir, ella no tenía marido, pero ella sí tenía un amante. Y él no era el amante número 1, sino el número 6. Y aquí debo hacer un paréntesis, ya que es necesario explicar que, según lo que enseña la ley judía, en la Mishnah, el tratado de Ketubot 7 y en el tratado de Gitín 7 también, sección 7, nos enseña que una mujer no podía divorciarse de su esposo en la ley judía, pero que había ciertas circunstancias a las que ella podía acudir a la corte que, si lo consideraba oportuno, obligaría al marido a divorciarse de ella. O también podría pagarle o prestarle servicios a su marido para inducirlo a que le firmara la carta de divorcio. En teoría no había límite al número de matrimonios que podían contraerse después de divorcios válidos, según las leyes rabínicas. Pero sí había un consenso entre los rabinos que máximo podía casarse solo 2 veces, o a lo sumo 3. Aquí vemos la diferencia tan notable que existe entre lo que indica la ley tradicional judía, la ley de los rabinos, contra lo que indica Yeshua, Jesús, en su palabra, que solamente hay un causal para divorcio y es la fornicación. Ella pudo haber tenido, de hecho, el marido de otra persona. Ahora, como podríamos decir, hemos llegado justamente al meollo del asunto. Lo físico ha dado paso a lo espiritual. La conciencia de esta mujer, de a quién le estaba hablando, siguió creciendo. Vemos, por ejemplo, que al comienzo de la conversación, Yeshua, no se dio a conocer a ella. Pero primero ella vio a un hombre sediento, luego vio a un judío, luego vio a un rabino,
luego a un profeta y por último vio al Mesías. Yeshua indudablemente es judío, pero lejos de ser típico, él afirmó ser más grande que Jacob. Habló con perspicacia divina. No sabemos si esta mujer estaba cambiando de tema deliberadamente o no, pero por alguna razón llevó la conversación al tema teológico que dividía a judíos y samaritanos. De repente estaban hablando sobre sus amantes y la conversación cambia, ella preguntando dónde estaba el lugar central de adoración. ¿Era en el monte Gerizim acaso? Sin duda, ella señaló, cuando ella preguntó si era el monte Gerizim, ella señaló la montaña con las ruinas de su antiguo templo a la vista. Y ella también preguntó o si acaso la adoración tenía que ser en Jerusalén, donde insistían los judíos. Dios está buscando verdaderos adoradores, pero aquellos que deseen adorarlo deben hacerlo de acuerdo con su naturaleza esencial. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y por lo tanto debe ser adorado en espíritu. La adoración espiritual es la que tiene lugar en el ámbito espiritual. Mientras que los religiosos ven la adoración en términos de ceremonia, la verdadera adoración es un asunto del espíritu, impulsado y producido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Además, la adoración debe estar dentro de los límites de la verdad. Los samaritanos adoraron en la ignorancia. Adoraban, como dice el versículo 22, lo que no sabían. La adoración samaritana se desvió constantemente de la verdad revelada de Dios. Una verdad particular sobre la cual debe basarse la adoración era el hecho de que la salvación vendría de los judíos. El Mesías iba a ser judío, no samaritano. Nunca es suficiente ser sincero, nada más. Uno debe estar de acuerdo con la verdad para ser un verdadero adorador de Dios. Adorar a un Dios que no se ajusta a las verdades de las Escrituras es practicar la idolatría. La adoración entonces se concentra tanto en la verdad, que podríamos decir es la doctrina, como en la devoción impulsada por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Finalmente, la conversación llegó al tema del Mesías. Los samaritanos, al igual que los judíos, esperaban la venida del Mesías, aunque sus expectativas diferían significativamente de las del judaísmo. Por ejemplo, el nombre samaritano del Mesías era Taeb, que significa el que vuelve o el que restaura. Según Odeberg, el catedrático, una característica destacada en las tradiciones de Taeb era que el Redentor, de acuerdo con Deuteronomio capítulo 18, enseñaría a los fieles acerca de todas las cosas. Aunque la información que tenemos sobre este personaje llamado Taeb es tardía y no está muy claro si ese Taeb era conocido o no en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero Josefo relata un incidente en el que un hombre reunió a otros hombres armados en el monte Gerizim diciendo que les mostraría los vasos sagrados escondidos allí por Moisés. Este relato de Flavio Josefo se parece mucho a la expectativa mesiánica durante el periodo del Nuevo Testamento. Ahí en pantalla pueden ver el escrito de Josefo al que hacemos referencia. Pueden poner pausa al video si quieren ver el escrito completo y leerlo, aunque por los momentos entonces continuamos. Esta mujer también buscaba al Mesías. Cuando él viniera, todos estos asuntos serían aclarados, según lo que leemos en el verso 25 y 26 de Juan capítulo 4. Y es en este punto que Yeshua hizo una de sus afirmaciones más audaces y claras de que él es el Mesías. Leemos: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús, Yeshua, le dijo, yo soy el que habla contigo. La razón por la que Yeshua se abstuvo de afirmar audazmente que era el Mesías cuando él estaba entre sus compatriotas fue por el concepto erróneo que la nación tenía
de la actividad que el Mesías habría de hacer. Ellos buscaban a un activista político y revolucionario, no a un portador de pecados. Entonces allí en Samaria, lejos del fanatismo judío, Yeshua fue libre de declarar abiertamente su identidad. Podemos entonces creer que Juan incluyó este incidente en la vida de nuestro Señor para darnos a nosotros una exposición adicional al mensaje del Evangelio o de las buenas nuevas, presentado de una manera ligeramente diferente. Así como Yeshua amablemente llevó a esta mujer al punto de reconocer su deidad, porque en esta narración vemos cómo Yeshua muestra uno de los atributos de la deidad, que es la omnisciencia, ya que Yeshua sabía sobre su vida sin haber hablado anteriormente con esta samaritana. Y además Yeshua hace que ella reconozca su pecado y la adoración ignorante que ellos estaban realizando. Esto nos enseña que nosotros también debemos llegar a esta misma conclusión y compromiso para poder entrar en el reino de Dios. Ella se convierte inmediatamente y eso conduce a la salvación de una ciudad, ya que ella también se encargó de esparcir la noticia de lo que ella había presenciado. Y llegamos entonces al último punto de este estudio, que son las lecciones para la vida que nosotros aprendemos de todo esto que hemos estudiado el día de hoy. Hay muchos niveles de aplicación para los hombres de hoy en este texto. Vamos a dar nuestra atención a algunos de los más obvios. Primero, aprendemos de este texto lecciones sobre cómo llevar las buenas nuevas, cómo llevar el Evangelio. Una de las preguntas más comunes sobre realizar evangelismo, por ejemplo, se relaciona con el momento de cuándo hacerlo. Nuestro Señor testificó en medio de sus actividades normales. De este texto surgen entonces dos pautas sobre cuándo nosotros debemos testificar. Primero, debemos hacerlo cuando tenemos la oportunidad. Y segundo, debemos hacerlo cuando tenemos un oído atento, es decir, alguien que esté dispuesto a escucharnos. Segunda lección es que nos da una lección sobre la orientación de nuestra testificación. Mucha gente está muy preocupada por discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo discernió nuestro Señor que era la voluntad de Dios, que Él debía pasar por Samaria y testificaría a esas personas? En primer lugar, nuestro Señor actuó según el principio bíblico. ¿Cuál es ese? Sabemos que las Escrituras hablan de la responsabilidad de Israel de llevar la luz a las naciones. Aunque había barreras raciales y culturales entre judíos y samaritanos, no había barreras bíblicas. Al contrario, las Escrituras insisten en que hay que llevar las buenas nuevas a las naciones. Y en segundo lugar, y esto probablemente huele a poco espiritual para algunos, es que Él debía pasar por Samaria porque era la ruta más corta y la ruta más rápida. ¿Qué nos enseña esto también? Que hay asuntos en nuestra vida que pueden ser resueltos simplemente por el sentido común. Tercera lección que nos deja todo este estudio es una lección de cultura. Lo que llamó la atención inicial de la samaritana acerca de Yeshua fue el hecho de que no estaba él controlado por su cultura como un rabino judío. Ciertamente era rabino, pero él no estaba siendo controlado por la cultura. Cada vez que nuestra cultura es contraria a las Escrituras, esta cultura debe doblarse hacia las Escrituras. Nuestro Señor no vaciló en hablarle a una mujer, y con esto asombró a sus discípulos, porque recordemos que los judíos y los samaritanos no se trataban y que además ni siquiera estaba permitido tener una conversación, mucho menos con una mujer samaritana. Nuestro Señor no dudó en testificar a un samaritano. Yeshua no fue controlado por la cultura que lo rodeaba. Y la cuarta y última lección que tenemos es una lección de adoración. Ya hemos tocado el tema de la adoración, pero hay que recordar lo esencial
de la verdadera adoración. Esta tiene que ser ante todo factual, es decir, debe ser coherente con la verdad revelada en las páginas de la palabra de Dios y en la persona del Hijo de Dios. Y segundo, nuestra adoración debe ser en espíritu. La adoración no es algo mecánico, no es un ritual, es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. No hay adoración aparte de la verdad y el Espíritu. Bien, hasta acá este estudio del día de hoy, esperando que sea de bendición, esperando que sea de mucho gozo para cada uno de los que están escuchando esta enseñanza. Que tengamos todos un Shabbat Shalom.